Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de Estudios Sociales del nivel de noveno año. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 13 correspondiente al martes 11 de agosto del 2020. Hoy tenemos como tema la herencia del periodo colonial español en Costa Rica y en América. El contenido se encuentra en la página 110 a la 112 de la antología. Vamos a exponer el tema y las ideas generales para que posteriormente puedan resolver la guía o actividad que les estoy proponiendo. Les envío la actividad, la explico en la presentación, pero les envío en documento adjunto por si lo quieren desarrollar ahí o en su cuaderno. Enviarla antes del viernes 14, antes de las 5 de la tarde, y pueden formularme sus consultas por WhatsApp. Muy bien. Vemos en la imagen, en la parte superior de mano derecha, una ilustración en donde denotamos dos elementos. Un elemento español, que es la Virgen, que es relacionado con la doctrina religiosa impuesta a los indígenas, y abajo elementos correspondientes a la cultura indígena, de manera tal que en el proceso de la colonia ambos elementos se conjugaron. La herencia colonial. El intercambio en la convivencia cotidiana durante la época colonial fue marcada por los elementos que van a definir la nueva sociedad del Nuevo Mundo. Los cambios en la composición de las familias indígenas tuvo propósitos muy específicos y siempre buscando el beneficio de los europeos o españoles. Asimismo, y como hemos analizado en clases anteriores, la nueva religión redefinió el comportamiento cultural de la nueva sociedad. La sociedad indígena sufrió una transformación radical desde la llegada de los españoles, debido a la imposición por la fuerza y culturalmente de estos. Sin embargo, elementos de la cultura indígena continuaron manteniéndose hasta nuestros días inclusive. Algunos de ellos están en la alimentación, en la toponimia o en las expresiones culturales que llegan inclusive hasta nuestros días. Por su parte, los españoles, en su deseo de riqueza y de control de las poblaciones y los territorios, impusieron su lengua, el castellano, la religión católica, trajeron animales y artefactos y productos para explotarlos en las nuevas tierras. Otro elemento importante traído desde España es el concepto de los edificios, la arquitectura. Espacios en las ciudades fueron característicos los palacios, las iglesias, los edificios gubernamentales con una arquitectura muy particular española. La cultura negra, por su parte, traída por la fuerza de África durante la colonia y posteriormente más adelante van a llegar por lo menos a Costa Rica otros grupos, agregó elementos a este desarrollo cultural. La música, el ritmo, los instrumentos, lenguajes y nuevos alimentos se suman a toda esta forma de convivencia en el Nuevo Mundo. Aquí tenemos una ilustración, se llama Colonización, la gran ciudad de Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Azteca. Es un mural de Diego Rivera que fue hecho entre 1945 y 1952. El muralista Diego Rivera de México representó a sus obras parte del proceso de transformación de la sociedad del Nuevo Mundo, América. La caída de la capital de los aztecas fue el inicio de ese proceso. Vamos a comentar un poquito el trabajo de clase.
Lo primero que vamos a hacer es que en su cuaderno van a anotar los conceptos y van a ir a Google o a algún diccionario que les ayude con el significado de los siguientes 4 términos que van a encontrar en la lectura de la antología. Sincretismo. Animismo, una forma cultural que tenían los indígenas, ustedes la van a buscar, qué significa animismo. Toponimia, que está relacionada con los nombres de los lugares, de los ríos o de las montañas. Y cosmovisión, o sea, la forma en que se puede observar el mundo desde diferentes concepciones. Por ejemplo, los chinos tienen una cosmovisión de mundo, los africanos, en Costa Rica, en México, etc. Entonces, esos 4 conceptos deben buscarlos en Google. Haciendo la lectura encontrarán uno o dos, perdón, y anotan su concepto. Luego van a realizar un esquema en el que van a anotar los principales cambios que se van a generar en la familia indígena, ¿no? La familia indígena va a sufrir una serie de transformaciones y esas transformaciones están en la lectura. Ustedes van a anotar cuáles son las ideas principales. También van a anotar los cambios que se producen en el concepto de religión indígena y a qué están obligados los indígenas en el proceso de la colonia. Luego tenemos un segundo esquema que está relacionado con los legados de la colonia de los pueblos indígenas. Entonces hay que anotar todos los legados que nos dejaron los indígenas y que hoy día nosotros tenemos. También los legados de la cultura negra, que como hemos dicho vino durante la colonia y luego en el siglo XIX también con motivo de la construcción del ferrocarril llegaron otros, pero durante la colonia también tenemos. Entonces, ¿cuáles son los aportes de esta cultura negra y que hoy día todavía se observan como expresión de esa cultura? Y finalmente, ¿qué fue lo que dejaron los españoles? ¿Qué elementos trascendentes mantenemos hoy día de la cultura española? El esquema es esta, la hojita que les estoy adjuntando es esta, ¿verdad? Ustedes van a imprimir esta hoja, la pueden copiar en su cuaderno o hacerla una hoja en blanco y van a completar las dos actividades, los cambios en la colonia, la familia y luego la religión, y luego la segunda parte es completar el esquema de llaves sobre los legados de los indígenas, los españoles y los negros. Recuerden que eso está en la página 110 a la 112 y reitero, lo pueden hacer imprimiendo el documento que les envío o en una hoja blanca o en su cuaderno. Una vez que esté realizado, pueden imprimir el documento y enviármelo, le toman una fotografía o una fotocopia o lo escanean y me lo envían el viernes antes de las 5 de la tarde. Este es el trabajo que van a tener de clase para hoy en la herencia del periodo colonial en Costa Rica. Con este tema terminamos el tema de la colonia. La otra semana vamos a pasar a otro tema, siempre en América, pero vamos a analizar la época de la Edad Moderna. Básicamente las transformaciones que se van a ir dando en Europa que van a impactar la situación política y social de América e inclusive en España y que van a incidir en los procesos de independencia de las diferentes naciones que hoy componen la América Latina e inclusive América del Norte. Eso lo iniciaremos la otra semana. Como reflexión final, diríamos que en el caso de los afrocaribeños que han llegado a nuestro país, han enriquecido nuestra cultura con ritmos, música, comida,
formas de preparar los alimentos y llegaron durante la colonia o para la construcción del ferrocarril. Y todo ello lo que ha hecho es enriquecer la cultura del ser costarricense. Espero sus trabajos, sus consultas y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima lección. Gracias.